¿Por qué sientes que tienes que demostrar algo? No siempre es obvio. A veces no lo dices en voz alta, no lo reconoces, pero está ahí. En cómo hablas, en cómo respondes, en cómo intentas explicarte, aunque nadie te lo haya pedido. Intentas demostrar que sabes, que puedes, que vales. Y parece algo normal, algo incluso necesario, como si no lo haces, nadie lo va a notar, nadie va a verte, nadie va a tomarte en serio. Pero si te detienes un momento y lo observas bien, te das cuenta de algo incómodo. No estás demostrando para los demás, estás demostrando para ti, para llenar una duda, una que no siempre se ve, pero que está. Esa pequeña voz que pregunta, ¿y si no soy suficiente? Y entonces hablas más, explicas más, intentas convencer, no porque otros lo necesiten, sino porque tú necesitas creerlo. Y ahí empieza todo. Porque si lo piensas, ¿cuántas veces has sentido la necesidad de explicarte, de justificar lo que haces, de aclarar lo que dijiste, de asegurarte de que los demás entienden que no estás equivocado? Y no es solo en grandes cosas, pasa en lo cotidiano, en una conversación simple. Alguien dice algo y tú respondes intentando demostrar que sabes más, que tienes razón, que entiendes mejor. No porque sea importante, sino porque hay algo dentro que no quiere quedar por debajo. Y eso se vuelve automático, ni siquiera lo notas, simplemente pasa, y poco a poco se convierte en una forma de vivir, siempre defendiendo, siempre explicando, siempre intentando validar tu propio valor a través de los demás. Y aquí hay algo importante, algo que pocas personas aceptan. Esa necesidad de demostrar no viene de la confianza, viene de la inseguridad. Porque alguien que realmente sabe no necesita decirlo todo el tiempo. Alguien que realmente vale no necesita recordárselo a otros. Alguien que realmente está seguro no necesita convencer. Pero cuando no estás seguro, todo cambia. Empiezas a buscar señales, miradas, reacciones, aprobación. Cualquier cosa que confirme que estás bien, que eres suficiente. Y cuando no la recibes, dudas, te ajustas, intentas más, hablas más, te esfuerzas más. Como si el problema fuera no haber demostrado lo suficiente. Pero no es eso. El problema es que estás intentando resolver algo interno, con cosas externas. Y eso nunca funciona del todo. Porque aunque alguien te valide, aunque alguien te diga que eres bueno, aunque te reconozcan, eso dura poco. Porque la duda sigue ahí, esperando, y vuelve, una y otra vez. Por eso, cuanto más intentas demostrar, más dependes de ello. Se convierte en un ciclo. Demuestras, flecha te validan, flecha dudas, vuelves a demostrar. Y sin darte cuenta, te pierdes. Dejas de hacer las cosas por lo que son y empiezas a hacerlas por cómo se ven, por cómo te hacen ver, por lo que dicen de ti. Y ahí es donde todo se complica, porque ya no estás viviendo, estás actuando, adaptándote, moldeándote, intentando encajar en una imagen que crees que debes cumplir. Y lo peor es que eso cansa, mucho. Porque mantener una imagen requiere esfuerzo, requiere control, requiere pensar constantemente en cómo te perciben. Y eso te desconecta de lo que realmente eres, de lo que realmente sientes. Y quizás ni siquiera te diste cuenta de cuándo empezó. Tal vez fue hace años, en la escuela, cuando necesitabas demostrar que eras inteligente, o en casa, cuando sentías que tenías que cumplir expectativas, o con otras personas, cuando aprendiste que para ser aceptado tenías que ser algo específico, algo mejor, algo suficiente. Y desde entonces no has parado. Sigues intentando llegar a ese punto donde finalmente digas, ya está, ahora sí soy suficiente. Pero ese punto no llega, porque no funciona así, nunca ha funcionado así.
Porque no importa cuánto demuestres, si dentro de ti sigues dudando, nunca será suficiente. Y si hay un lugar donde esto se ve con más claridad, es en las redes sociales. Porque ahí todo el mundo está demostrando algo, sin decirlo, sin admitirlo, pero se siente. Abres el teléfono y en segundos empiezas a ver vidas perfectas, momentos perfectos, personas seguras, alguien viajando, alguien con dinero, alguien en un coche increíble, alguien feliz siempre. Y no necesitas pensar mucho para que algo dentro de ti empiece a compararse. Mira dónde está él, mira lo que tiene, mira cómo vive, y sin darte cuenta, te mueves. No físicamente, pero internamente. Empiezas a medir, a comparar, a cuestionarte. Y lo más curioso es que sabes que no es toda la realidad. Sabes que es una parte, una versión, una selección. Pero aún así te afecta. Porque no estás viendo solo imágenes, estás viendo lo que otros están intentando demostrar. Demostrar que les va bien, que han llegado lejos, que están viviendo la vida correcta. Y cuando ves eso constantemente, empiezas a sentir que tú también deberías demostrar algo. Y ahí el ciclo se vuelve más fuerte. Ya no es solo una sensación interna, ahora hay un escenario, un lugar donde puedes mostrar, donde puedes probar, donde puedes construir una versión de ti. Y entonces haces lo mismo, publicas, muestras, seleccionas, no todo, solo lo que se ve bien, solo lo que encaja, solo lo que dice algo de ti. Y poco a poco dejas de compartir tu vida y empiezas a construir una imagen que diga, mira, estoy bien, mira, tengo valor, mira, soy suficiente. Pero lo más fuerte de todo es que todos están haciendo lo mismo, todos intentando demostrar, todos intentando parecer, todos intentando validar algo. Y desde fuera parece que todos están bien, que todos tienen algo claro, que todos están avanzando. Pero desde dentro, muchos sienten lo mismo que tú. Duda, comparación, presión. Porque cuanto más ves, más sientes que tienes que estar a la altura. Más sientes que deberías hacer más sientes que no estás haciendo suficiente. Y eso cambia tu forma de vivir. Ya no haces las cosas solo por hacerlas. Empiezas a pensar, ¿esto se vería bien? ¿Esto es suficiente? ¿Esto dice algo de mí? Y eso te aleja aún más, porque ya no estás viviendo la experiencia, estás pensando en cómo se ve. Y entonces, incluso los momentos reales pierden algo, porque no estás completamente ahí. Siempre hay una parte de ti observando desde fuera, midiendo, evaluando. Y todo esto viene de lo mismo, la necesidad de demostrar. Demostrar que estás bien, demostrar que avanzas, demostrar que tienes una vida. Pero si te detienes un momento y miras todo esto con calma, te das cuenta de algo muy claro. Nadie está realmente mirando tan profundo como tú crees. Las personas pasan, ven, olvidan, siguen. Pero tú te quedas con eso, lo analizas, lo comparas, lo conviertes en una medida, y así terminas viviendo para una audiencia que en realidad no está tan presente. Y eso es lo más extraño. Intentas demostrar algo a personas que también están ocupadas intentando demostrar lo suyo. Y al final, nadie está realmente viendo a nadie. Solo hay imágenes, versiones, momentos. Y en medio de todo eso, te pierdes. Porque empiezas a creer que eso es la realidad, que eso es lo normal, que eso es lo que debería ser, pero no lo es. Es solo un espacio donde todos están intentando convencerse de algo. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Ya no lo ves igual, ya no lo tomas tan en serio, ya no sientes tanta presión, porque empiezas a notar que no necesitas entrar en ese juego.
No necesitas demostrar que tu vida es perfecta. No necesitas mostrar que estás bien. No necesitas construir una imagen constante. Puedes simplemente vivir, sin pensar tanto en cómo se ve, sin medir cada momento, sin convertir tu vida en algo que otros tengan que validar. Y eso, aunque parezca pequeño, es un cambio enorme, porque dejas de competir, dejas de compararte, dejas de demostrar. Y cuando eso pasa, aparece algo que antes no estaba: tranquilidad. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás intentando probar nada. Y en ese punto, empiezas a entender algo muy importante. No necesitas demostrar tu valor, porque el valor no viene de lo que muestras, viene de lo que eres. Y eso no necesita ser probado, solo necesita ser vivido. Y entonces, llegas a una idea que al principio cuesta aceptar. No necesitas demostrar nada, pero no como frase bonita, no como motivación, sino como realidad. Porque si lo piensas bien, ¿qué exactamente estás intentando demostrar? ¿Que eres inteligente? Siempre habrá alguien que sepa más. ¿Que tienes éxito? Siempre habrá alguien con más. ¿Que vales? Eso no se demuestra. Y ahí está el problema. Estás intentando probar algo que no funciona así. Porque el valor real no es algo que otros confirman, no es algo que se mide, no es algo que se gana a base de esfuerzo visible. Es algo que simplemente está. Pero cuando no lo sientes, empiezas a buscar pruebas. Pruebas en lo que haces, pruebas en lo que tienes, pruebas en lo que los demás dicen. Y eso te atrapa, porque te obliga a seguir mostrando, a seguir explicando, a seguir intentando convencer. Y nunca es suficiente, porque cada prueba necesita otra. Cada validación dura poco. Y vuelves al mismo punto. Por eso, dejar de demostrar no es rendirse. Es salir de un juego que nunca tuvo final. Es darte cuenta de que no hay un momento en el que finalmente digan, ya está, ahora sí vales. Ese momento no llega, porque nadie tiene ese poder. Nadie puede darte lo que estás buscando. Y cuando entiendes eso, algo se rompe. Se rompe la necesidad de convencer. Ya no tienes que explicar tanto. Ya no tienes que defenderte siempre. Ya no tienes que responder a todo. Empiezas a callar más, pero no por inseguridad, sino por claridad. Porque ya no estás intentando ganar algo en cada interacción. Y eso cambia tu forma de estar. En una conversación, ya no necesitas demostrar que sabes. Escuchas más. Hablas solo cuando quieres, no cuando sientes presión. En tu trabajo, ya no necesitas sobreesforzarte para que te vean. Haces lo que haces porque lo haces, no para probar algo. En las redes, ya no necesitas mostrar todo. Ya no necesitas construir una imagen. Puedes desaparecer un rato y no pasa nada. Y eso es raro al principio, porque sientes que estás perdiendo algo, como si estuvieras dejando de participar, como si ya no estuvieras en el juego. Y es verdad, estás dejando el juego, pero ese juego te estaba consumiendo, y fuera de él hay algo distinto, más silencio, más espacio, más libertad, porque ya no estás reaccionando a todo, ya no estás intentando controlar cómo te ven, simplemente estás. Y eso es mucho más difícil de lo que parece, porque implica confiar en que no necesitas demostrar tu valor, confiar en que no necesitas ser validado constantemente, confiar en que puedes existir sin explicarte todo el tiempo. Y esa confianza no aparece de golpe, se construye en pequeños momentos. Cuando decides no responder, cuando decides no explicar, cuando decides no justificarte. Y al principio es incómodo, porque el hábito sigue ahí, la necesidad aparece. Pero si la observas sin actuarla, empieza a perder fuerza, y poco a poco dejas de hacerlo. No porque alguien te lo diga, sino porque ya no lo necesitas. Y ahí empiezas a sentir algo distinto, ligereza, porque no estás cargando con esa presión constante.
No estás intentando ser algo para alguien más, y eso te devuelve a algo muy simple, a ti, sin capas, sin explicación, sin esfuerzo constante, solo tú. Y en ese estado, aunque no todo sea perfecto, aunque sigan existiendo dudas, hay algo que cambia. Ya no estás luchando por demostrar que vales. Y cuando dejas de luchar contra eso, empiezas a vivir de una forma más real, más tranquila, más honesta. Y tal vez eso es lo único que realmente importa. No demostrar, sino simplemente. Y hay algo más, algo que quizás no has notado. Muchas veces no solo intentas demostrar que vales, intentas evitar que otros piensen lo contrario, evitar que duden de ti, evitar que te vean débil, evitar que te juzguen. Y eso cambia todo, porque ya no estás actuando desde lo que quieres, sino desde lo que temes. Temes parecer poco, temes no estar a la altura, temes no ser suficiente. Y entonces te proteges, hablas más de lo necesario, explicas cosas que nadie pidió, te justificas incluso cuando no hace falta. No porque alguien te ataque, sino porque anticipas el juicio. Y eso es agotador, porque estás luchando contra algo que ni siquiera ha pasado, y lo haces todo el tiempo. Por ejemplo, alguien te pregunta algo simple, y tú respondes, pero no solo respondes, explicas, aclaras, añades detalles, intentas que no haya duda, como si una respuesta simple no fuera suficiente, y eso no es comunicación, es defensa. O cuando haces algo y sientes la necesidad de decir por qué lo hiciste, de justificar tu decisión, aunque nadie te lo haya cuestionado, eso también es demostrar. Y lo haces porque dentro de ti hay una idea. Si no explico esto, pueden pensar algo malo de mí. ¿Para qué tanto desgaste, si al final no depende de ti? Y eso es difícil de aceptar, porque durante mucho tiempo creíste que sí, que si explicabas mejor, si hacías más, si demostrabas lo suficiente, podías controlar cómo te ven. Pero no funciona así. Nunca ha funcionado así. Y cuando empiezas a entenderlo, algo se relaja. Dejas de intentar tanto, no porque te rindas, sino porque ves que no tiene sentido. Y ahí aparece una pregunta distinta. Si no necesito demostrar nada, ¿cómo vivo entonces? Y la respuesta no es complicada, pero sí es incómoda. Vives siendo, sin añadir tanto, sin justificar tanto, sin intentar convencer a cada momento. Pero claro, eso suena bien en teoría. En la práctica es más difícil, porque estás acostumbrado a reaccionar, a responder rápido, a llenar silencios, a explicar incluso lo innecesario. Y cambiar eso requiere atención. Por ejemplo, la próxima vez que estés hablando con alguien y sientas esa necesidad de añadir algo más, de demostrar que sabes, detente. No hables inmediatamente. Observa esa sensación, ese impulso interno que te empuja a decir algo. Y simplemente no lo sigas. Deja el silencio y mira qué pasa. Al principio te va a incomodar. Vas a sentir que estás quedando mal, que estás perdiendo una oportunidad, que deberías decir algo. Pero no pasa nada. El mundo no se rompe. La conversación sigue. La otra persona no desaparece. Y en ese pequeño momento, empiezas a romper el patrón. Lo mismo en redes. Antes de publicar algo, pregúntate, ¿por qué quiero subir esto? ¿Es porque realmente quiero compartirlo? ¿O porque quiero que vean algo de mí? Y no se trata de dejar de publicar, se trata de ser honesto, porque cuando eres honesto, cambia la intención. Ya no estás mostrando para demostrar, estás compartiendo porque quieres. Y eso se siente diferente, más ligero. También en decisiones. Cuando haces algo y sientes la necesidad de explicarlo a otros, pregúntate,
¿realmente necesito decir esto? Muchas veces la respuesta es no, pero igual lo dices, por costumbre, por inseguridad, por ese miedo a ser malinterpretado. Y ahí es donde puedes parar. No explicar, no justificar, simplemente hacerlo. Y aceptar que otros pueden no entender. Y está bien, porque vivir intentando que todos entiendan todo es imposible y te agota. Por eso, cada vez que eliges no demostrar, aunque sea en algo pequeño, estás cambiando algo profundo. Estás dejando de depender de la validación, de la aprobación, de la percepción externa. Y eso te devuelve algo que habías perdido: autonomía. Empiezas a decidir por ti, a moverte por lo que sientes, no por cómo se ve. Y poco a poco te vuelves más tranquilo. No porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de reaccionar tanto. Dejas de entrar en cada discusión, dejas de responder a cada cosa, dejas de explicar cada detalle. Y eso crea espacio. Espacio mental, espacio emocional. Un lugar donde puedes estar sin presión constante. Y en ese espacio aparece algo importante: claridad. Empiezas a ver mejor, a entender mejor, a sentirte más conectado contigo. Y desde ahí, todo cambia. Porque ya no estás actuando desde la necesidad, estás actuando desde la elección. Y eso es completamente diferente. Porque cuando eliges, no hay urgencia, no hay presión, no hay miedo constante. Solo hay dirección. Y aunque no todo sea perfecto, aunque sigas teniendo dudas, ya no estás atrapado en ese ciclo de demostrar todo el tiempo. Y eso es una forma de libertad. No una libertad ruidosa, no algo que se muestra, sino algo interno, silencioso, donde ya no necesitas convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo. Y con el tiempo, empiezas a notar algo que antes no era tan evidente. ¿Cuánta energía gastabas? Energía en cosas que no eran necesarias. En pensar demasiado lo que ibas a decir, en revisar lo que dijiste, en imaginar cómo lo interpretaron, en corregirlo en tu cabeza una y otra vez. Y todo eso desaparece poco a poco. No porque dejes de pensar, sino porque dejas de sobreexplicarte. Porque ya no estás intentando controlar cada detalle. Y ahí es donde aparece una sensación nueva: ligereza. Como si algo se hubiera soltado. Como si ya no tuvieras que cargar con tanto. Y eso cambia tu día a día. Las conversaciones se vuelven más simples. Ya no necesitas tener la última palabra. No necesitas demostrar que tienes razón. No necesitas corregir todo. A veces simplemente escuchas. A veces simplemente respondes lo justo y te vas, sin quedarte pensando en si estuvo bien o mal. Y eso es una paz que antes no tenías. También cambia tu relación con el silencio. Antes, el silencio era incómodo. Sentías que tenías que llenarlo, decir algo, aportar algo, porque si no, parecía que faltaba algo. Pero ahora, el silencio ya no pesa, se vuelve natural. Un espacio donde no tienes que demostrar nada, y en ese espacio te sientes más tú, sin esfuerzo, sin esa necesidad constante de ser percibido de cierta manera, y poco a poco empiezas a notar otra cosa. Dejas de impresionar tanto, y eso puede parecer negativo, pero no lo es, porque también dejas de fingir. Y cuando dejas de fingir, lo que queda es más real. Quizás no tan llamativo, quizás no tan perfecto, pero real. Y eso conecta más, porque las personas notan cuando alguien no está intentando demostrar nada. Hay algo distinto, más tranquilo, más seguro,
no porque lo diga, sino porque se siente. Y eso genera respeto, un respeto que no viene de lo que muestras, sino de cómo estás. Y ahí es donde entiendes algo muy importante. La verdadera seguridad no hace ruido, no necesita explicarse, no necesita mostrarse constantemente, simplemente está. Y eso no se construye demostrando, se construye dejando de hacerlo, dejando de reaccionar a cada impulso, dejando de buscar validación en cada interacción. Y eso toma tiempo, porque durante años hiciste lo contrario. Pero cada vez que eliges no demostrar, aunque sea en algo pequeño, refuerzas algo nuevo, una forma distinta de vivir, más simple, más directa, más honesta. Y en ese proceso empiezas a confiar más, no en los demás, en ti, en que no necesitas probar nada para tener valor, en que puedes equivocarte sin tener que justificarlo todo, en que puedes ser visto sin tener que construir una imagen. Y eso es lo que realmente cambia todo, no lo que haces, sino desde dónde lo haces. Porque cuando ya no actúas desde la necesidad de demostrar, todo se vuelve más ligero, más natural, más tú. Y quizás eso es lo que siempre estabas buscando. No demostrar que vales, sino sentirlo, sin tener que probarlo una y otra vez, simplemente saberlo y vivir desde ahí. Y después de todo esto, puede que algo dentro de ti ya no esté tan tenso, no porque todo esté claro, no porque ya no haya dudas, sino porque ya no estás luchando de la misma forma, porque empiezas a ver que nunca se trató de demostrar nada, que todo ese esfuerzo, todas esas explicaciones, todas esas veces que intentaste convencer no eran necesarias, no porque estuvieran mal, sino porque no resolvían lo que realmente importaba. Y eso cambia algo muy profundo, porque dejas de buscar afuera lo que solo puede sentirse dentro, dejas de esperar que otros confirmen tu valor, y poco a poco empiezas a sostenerte tú, sin tanto ruido, sin tanta urgencia, sin esa necesidad constante de ser visto de cierta manera. Y entonces la vida se vuelve más simple, no más fácil, pero más simple. Las conversaciones ya no son una prueba, las decisiones ya no son una demostración, los momentos ya no necesitan ser mostrados, simplemente son. Y tú estás ahí, no actuando, no intentando, solo estando. Y en ese estado aparece algo muy silencioso, una sensación que antes no estaba: paz. No una paz perfecta, no constante, pero suficiente. Suficiente para no correr, suficiente para no compararte tanto, suficiente para no reaccionar a cada cosa. Y desde ahí empiezas a mirar todo diferente, a las personas, y te das cuenta de que muchos siguen en ese ciclo, intentando demostrar, intentando parecer, intentando convencer. Y ya no lo juzgas, porque entiendes lo que hay detrás, la duda, el miedo, la necesidad de ser suficiente. Y eso cambia tu forma de verlos, más calma, más distancia, menos comparación, porque ya no estás en ese juego, y eso te da algo muy valioso: libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no tener que demostrar nada, de no tener que explicar todo, de no tener que convencer a nadie, ni siquiera a ti. Y en ese punto, todo se vuelve más ligero, más honesto, más real. Y tal vez no necesitas más que eso. No necesitas convertirte en alguien, no necesitas llegar a un punto, no necesitas probar nada, porque lo que eres ya está, siempre estuvo.
solo estaba cubierto por todo lo que intentabas demostrar. Y ahora puedes dejar eso, poco a poco, sin prisa, sin presión, solo soltando, y quedarte con algo mucho más simple, contigo, sin explicación, sin máscara, sin necesidad, solo tú. Y en ese lugar, aunque el mundo siga igual, aunque las cosas sigan cambiando, hay algo que permanece, tranquilo, presente, suficiente. Y eso es más que suficiente.